Y atención que tenemos novedades en las políticas lingüísticas, es por eso que en el espacio Paraguay en 15 hoy nos acompaña aquí en piso la ministra Ladislao Alcaraz. ¿Cómo estás, ministra? Maishapa. Y por mí te ande Jennifer, aún lleve tema ante ABI, co pa umeicature geñaño mongueta. Y haciendo un poco ya también un resumen de lo que ha sido el mes, la semana del guaraní en nuestro país, con una novedad también en torno a la promulgación de una ley. Seguimos celebrando, ministra. Así es, vamos por parte, vamos a comenzar por la ley. La ley 6.352, ya promulgada el 2 de agosto de este año, nos compromete aún más con las lenguas indígenas y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En virtud de esta ley se crea la Comisión Nacional de Conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y tendrá vigencia desde la primera sesión de esta comisión hasta que se cumpla un año de esa primera sesión, que nosotros pensamos con optimismo que en octubre vamos a poder instalar esta mesa, ¿verdad? Y sesionar por primera vez. ¿Por qué recién en octubre, no ya en agosto o en septiembre? Porque tenemos que pasar por un proceso de selección del representante de los 19 pueblos indígenas y de las organizaciones civiles que se ocupan de pueblos indígenas que integrarán la comisión. Entonces, ese es un proceso que pasa por la consulta con ellos y un proceso donde ellos se eligen para que legítimamente estén representados los pueblos en esa comisión. Bien, y desde el Ejecutivo, ministra, se insiste mucho en la participación de todos los sectores. Hace instantes nada más veíamos, por ejemplo, el acto que se desarrollaba en Palacio de Gobierno con el homenaje a los maestros artesanos y también cada disciplina, cada artesanía estaba representado por una persona. Y estamos hablando de una acción parecida también en políticas lingüísticas. Totalmente, sin participación de pueblos indígenas y de hablantes de las lenguas no indígenas, guaraní, lengua de señas, sin la participación de los hablantes, usuarios de estas lenguas, no valdría la pena ninguna iniciativa porque no estaría legitimada. El soberano siempre es el pueblo hablante de la lengua. Por esa razón es muy importante la participación de los pueblos indígenas en este proceso de conmemoración del año y también en la definición de las políticas públicas transversalizadas por las políticas lingüísticas del Paraguay. Ese es uno de los ejes, una de las líneas que pretendemos instalar en la agenda nacional, aparte del trabajo específicamente por el aspecto lingüístico, que también se requiere estudiar las lenguas, documentarlas, promoverlas en el espacio comunitario, en la sociedad nacional. Ese sería otro eje fuerte de trabajo en la agenda nacional que vamos a establecer en consenso con la representación de los pueblos indígenas. Bien, y estamos viendo también el resumen de lo que ha sido este primer año de gestión, ministra, con muchos avances dentro de esta administración, pero un trabajo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo dentro de la Secretaría. En la gestión de lenguas, la posibilidad de darle continuidad a los proyectos es muy importante. A nosotros nos toca vivir eso y poder concretar justamente el fortalecimiento de algunos ejes de gestión, por ejemplo, la promoción de la lengua guaraní y su uso como lengua oficial es una de las líneas fuertes de gestión porque es una lengua oficial del Estado paraguayo. En ese sentido trabajamos la línea de formación de los servidores públicos, más de 600 servidores formados el año pasado en cooperación con distintas instituciones. Este año queremos superar esas cifras y ya está en proceso de desarrollo los cursos de capacitación de servidores. Otra tarea importante tiene que ver con la traducción de los documentos oficiales.
Opaichawa, Cuatiaye, Jaipure, Oye Yerureba, Orebe, Ñamo Guarani Mina. Jaupepe Getamba, ella hasa, ya chapeña neñe e guaraní ya ipusoa en ajepa y catujamuecha ya e ipupe o pamba ya es seba. Esa es una tarea muy relevante para el desarrollo terminológico de la lengua guaraní. Y tenemos ahí más de 260 páginas de textos traducidos, algunos altamente especializados, ¿verdad? Algunos documentos son internacionales. Y eso es muy importante porque vamos posicionando el guaraní. Asimismo, también el año pasado hemos presentado una aplicación con audiotextos en guaraní para aquellas personas que nunca fueron alfabetizadas y que puedan acceder a textos literarios y disfrutar de la belleza del guaraní en la expresión literaria, que queremos ir ampliando a otras tipologías textuales también. Que de hecho el guaraní tiene esa característica, ministra, de traspasar las generaciones a través de la transmisión oral. Así mismo es, y desde la oralidad poder también generar nuevos soportes que no son solamente escritos hoy día, sino a veces son audiovisuales o en soportes de audio. Esa forma de documentar la lengua es más interesante aún por la fidelidad con que podemos registrarla y luego la facilidad para difundirla. Aumia mimba oreros echar o guaranita y ya nuevas tecnologías de pupe, guaraní abeita y ya ojo universidad escuela, pero va a ver ojo. Hay que señalar allí también las resoluciones de las dos agencias tan importantes en educación superior. CONES, para la habilitación de nuevas carreras, exige la presencia de guaraní en la malla curricular, y ANEAES, que desde hace tiempo para la acreditación de las carreras también evalúa el indicador que tiene que ver con la presencia del guaraní en el currículum. Así que en las universidades hay un desarrollo de la presencia del guaraní en la educación, no solo universidades, institutos superiores, eso es muy importante. Este año también logramos la gran campaña Rojaljuxeñe, instalar fuertemente en espacios académicos y también en el espacio que tiene que ver con la premiación, el galardón que otorgamos. Este año tuvimos representantes, referentes de diferentes ámbitos, artístico, la docencia, la educación, el mundo más académico, por decirlo así, el arte popular, a todos los promotores, ¿verdad? El mundo audiovisual, y eso es muy importante, la música, el teatro. Entonces tuvimos referentes de estos ámbitos para decirles, Rojecharamó, Pejaljureña Neñe Guaraní, a Opecharon Boyopoy, Chupacuera, Romea y Pope Peti Cuatía, Roeva, Hina, Umiba Rupibe, Oye Charamo Veneren Viapoja, ni que Pepoí, Shui, Dayapoir y Rupiña Neñe Guaraní, hoy Cove Hueteriña de Apotepe. Exactamente, poder ver lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo y de qué manera también los comunicadores, los artistas, así como también los influencers hoy en día utilizan el guaraní porque sabemos que es una herramienta que llega a todos los sectores. Ahora, ministra, un tema importante también en estos últimos tiempos ha sido poder documentar y también poder dar el espacio a la investigación de las lenguas en Paraguay. Así es, la investigación lingüística es una de las líneas misionales que trabajamos. Aparte de los proyectos que venimos desarrollando, un corpus de referencia al guaraní paraguayo actual, un corpus de referencia al castellano paraguayo actual, que son fuentes de investigación a la vez. Aparte de ello, hemos trabajado el guaraní, el empleo del guaraní en la función pública, el empleo de la lengua de señas en los organismos y entidades del Estado. Ese informe ya se está cerrando, se realizó el trabajo de recolección de datos el año pasado. Este año tenemos el proyecto de las toponimias del Paraguay. Queremos genéricamente abarcar el mapa, pero de manera específica queremos adentrarnos en el departamento central
e identificar allí los topónimos en lengua guaraní, en lenguas indígenas. Esto ayuda bastante a la hora de planificar el uso de la lengua guaraní, su grafía actual en las cartelerías, señalizaciones de cerros, lagos, ríos, distritos, compañías, ciudades, entonces del Paraguay. Y eso vamos a estar llevando adelante. El trabajo es documental con el Servicio Geográfico Militar, donde se confeccionan los mapas del Paraguay. Es un gran proyecto muy interesante. Comenzaremos por un departamento a mirar con lupa, como se dice, pero genéricamente los ríos, los lagos del Paraguay. Vamos a estar estudiando ya las montañas, los cerros, cuáles llevan nombre en guaraní, con qué grafía se está registrando y cuál debería ser la grafía, para que municipios y autoridades departamentales puedan después, mediante resoluciones y ordenanzas, cumplir un artículo de la Ley de Lenguas que nos plantea ya usar la grafía actual de la lengua, una vez aprobado el alfabeto, que ya se aprobó en el 2015, así que ya tenemos todas las condiciones para visibilizar la grafía actual del guaraní. Así que bueno, es un proceso, porque es. tendríamos que empezar a hacer algunas modificaciones, por ejemplo, con algunas ciudades, algunos pueblos, pero de una u otra forma, un proceso que lleva su tiempo, pero que va a permitir más que nada que el idioma sea bien utilizado, ministra. Así mismo es tal como nos plantea la Ley de Lenguas, de manera progresiva y gradual, pero para cuando llegue ese momento ya tenemos que contar con los resultados, el inventario de topónimos del Paraguay en lengua guaraní y en lenguas indígenas, porque también las comunidades indígenas tienen el derecho de preservar sus topónimos y de visibilizarlos en la grafía propia de su lengua. Eso es lo que establece la ley. Por último, ministra, el gran desafío en este primer año también ya de la creación de esta comisión especial de la lengua, del Año Internacional de la Lengua. Sí, y en primer lugar que sesione la comisión, que establezca por resolución la periodicidad de sus sesiones, su metodología de trabajo y las acciones que debemos coordinar con el Consejo Nacional de Educación Escolar Indígena. Acabamos de tener una reunión con el director general del área, del MEC, ¿verdad? Y ya agendamos un encuentro con los consejeros para determinar las acciones que vamos a incorporar en la agenda nacional. Este es un trabajo, el desafío mayor es la articulación de todos los sectores que se van a involucrar en esta gran tarea. 27 entidades o instancias de participación tenemos que sesionar, esperamos que sea en octubre eso, y tener por lo menos como mínimo 4 sesiones y máximo 6 sesiones en el año, para que después la operatividad es lo importante para impactar en la vida de las lenguas y en la vida de los pueblos que las hablan. De una manera muy democrática realmente. Bueno, cuando hablamos de democracia y participación nos referimos a este tipo de acciones concretamente. Así que, ministra, gracias por acompañarnos con esta novedad. Te esperamos de vuelta. Apenas tengamos los nombres de estos referentes y los representantes de esta comisión, vamos a estar aquí para conocerlos. Vamos a presentarlos públicamente. Exactamente, sí. Seguir avanzando también en las acciones en este año que nos queda también dentro de la conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ministra, un gusto tenerte nuevamente. A Guillén Debe, gracias por acompañarnos. Debe Catu Jennifer, eres ahueya. Mantereiro Yunero, Momanandú, Jaguano, Jobon, Baixapa, Ohuatá, Cobaco, Comisión Nacional. Gracias por acompañarnos, ministra. La titular de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la ministra Ladisla Alcaraz, acompañándonos aquí en el espacio de Paraguay en 15. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.